Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias continuando nuestro estudio del libro de Génesis, por favor. Y estamos viendo los principios, ¿no? Y en realidad cada pasaje que podemos encontrar en este bendito libro nos puede ayudar y puede mostrarnos cosas que a veces no conocíamos, no entendíamos. Pero gracias a Dios que podemos tener la bendición de estos días estar estudiando el libro de Génesis. Vamos a ir por favor el libro de Génesis capítulo 26, versículos del 12 hasta el 35. Y lo leemos juntos, por favor, todos conmigo leyendo en alta voz, todos juntos. Dice así: y sembró Isaac en aquella, todos juntos, versículo 12, 26, 12, Génesis. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho el bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos abrir, Señor, las páginas de este libro, Señor, que tú nos has dejado, que tú, Señor, has escrito, Señor, y has utilizado hombres para poder transmitir a nosotros, tus hijos, Señor, las verdades que nos hacen, Señor, permanecer, Señor, que nos permiten que podamos tener vidas que puedan agradarte, vidas, Señor, que puedan tener éxito en medio de este mundo, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa. Guíanos, Señor, bendícenos, por favor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, la semana pasada habíamos avanzado con la primera parte de este pasaje, y recordamos que el título era Conociendo a Dios. Quiere decir que anteriormente a esta situación en la vida de Isaac, ¿quién era el que trataba directamente con Dios? ¿Quién era el que trataba con él permanentemente? Era su papá, ¿no? Era Abraham. Abraham era el patriarca primero, a quien Dios llamó de una tierra lejana, de una tierra pagana, de una tierra que aborrecía los principios que Dios después le enseñó a Abraham. Y vemos cómo es que de la idolatría Abraham fue llamado a ser amigo de Dios. Ahora, el trato que Dios tenía con Abraham era muy, muy directo y muy bueno. Pasó el tiempo y vimos que toda la historia de él, ¿no? Hasta el tiempo que él murió,
Y dice la palabra de Dios, a partir de este pasaje que hemos visto la semana pasada, en el capítulo 26, se menciona y nos muestra cómo es que Isaac ahora toma la posta. Abraham había muerto e Isaac estaba conociendo recién de una manera directa como líder ya de esta nación que él estaba empezando junto con, bueno, no había mucha gente todavía, pero esta nación que él empezaba como promesa como que Dios le había hecho a su padre Abraham. Y hermanos, recordamos la semana pasada que mencionamos que Dios nos advierte, cómo es que Dios había advertido, advierte a sus hijos, ¿no? Que habíamos hablado también que Dios protege a sus hijos. Y eso estaba aprendiéndolo Isaac. A pesar de haberse equivocado, Dios estaba protegiendo a su esposa y a él en medio de este pueblo filisteo. Luego vimos que Dios también siempre corrige a sus hijos. Y esto también lo aprendió Isaac en ese tiempo porque recibió la corrección de supuestamente de alguien que no debía hacerlo. Un inconverso estaba corrigiendo, en este caso al creyente, que era Isaac. Y por último vimos que Dios empezó a bendecir y también que Dios siempre trae bendición a sus hijos. Hermanos, Dios tiene una bendición preparada para ti, pero tú tienes que coger la bendición, tú tienes que escoger obedecer a Dios, porque Dios es fiel y Él va a bendecir a sus hijos. Hermanos, hoy día vamos a continuar este pasaje, vamos a ver la segunda parte. El título es ¿Cómo relacionarnos con los inconversos? Hemos visto la historia que acabamos de leer y cómo es que Isaac empezó a prosperar en medio del pueblo filisteo. Recordamos que este pueblo filisteo no era el enemigo acérrimo que Israel tuvo después, años después, sino era el comienzo, ¿no? Y por eso es que Abraham tuvo cierta amistad con el Abimelech de su tiempo. Recordamos que Abimelech no era el nombre de una persona, sino era el nombre algo así como Faraón, ¿no? Por eso este Abimelech de aquí, de su hijo Isaac, no era el mismo Abimelech de Abraham. Y inclusive vemos a Ficol, el general de ese ejército, también igual, parece que era un título porque no era el mismo. Pero en esta situación estamos viendo, hermanos, cómo es que él empieza a prosperar. Isaac, por la promesa que Dios le había hecho a su padre, empieza a prosperar, empieza a tener bendición de Dios, empieza a tener muchos animales, lo que hemos visto en la lectura. Y cómo es que Dios puede traer bendición a sus hijos, y inmediatamente se ve la reacción de los que están allí rodeándole en ese entonces, en este caso los filisteos, tuvieron envidia, menciona la palabra de Dios. Y es lo que pasa, hermanos, muchas veces también hoy en día, cuando una persona empieza a progresar, inmediatamente ¿qué pasa? Empieza a surgir el bichito de la envidia, ¿no? Y comienzan a decir, ¿cómo es que ha logrado esto, no? Empiezan a decir, de repente es narcotraficante, de repente comienzan a salir teorías para poder ser cómo es que prospera una persona, económicamente hablando. Pero también en otras áreas, ¿no? En cosas muy simples a veces se produce también la envidia de las personas. Hermanos, como creyentes vamos a enfrentar adversidad de las personas que nos rodean. Muchas veces, en la mayor cantidad de veces, inconversos, pero lamentablemente también entre creyentes puede ser que surja este sentimiento que no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. Los creyentes no deberíamos practicar ni tener la envidia en nuestras vidas, sino alegrarnos con la bendición que Dios da a nuestros hermanos. Pero en este caso estamos viendo inconversos envidiando al hombre de Dios. Y personas que hacen mal contra el hombre de Dios hoy en día, que eres tú y que soy yo, muchas veces también va a existir. En el trabajo se va a ver situaciones donde vas a ser blanco de ataques a causa de tu fe. Blanco de ataques a causa de que a veces estás contento porque el Señor Jesús está irradiando esa alegría a través de tu vida, y de pronto se molesta la gente que te rodea porque estás contento o contenta. Y empiezan a atacarte, empiezan a utilizar algún tipo de artimañas para tratar de dañarte, para hacerte sentir mal, para maltratarte. También situaciones en las cuales van a atacarnos por algunos privilegios que podemos tener de repente por haber hecho algo en el trabajo. Y empiezan las envidias y empiezan los ataques. Puede ser tus vecinos, puede ser tus compañeros del trabajo, del colegio, de la universidad. Personas que van a estar molestas y teniendo esa actitud mala a causa simplemente de un sentimiento que no es un sentimiento agradable. Hermanos, nosotros necesitamos entender que el Hijo de Dios, el creyente, va a experimentar siempre pruebas a lo largo de su vida.
Y hermanos, necesitamos entender que estas pruebas van a perfeccionar a los creyentes. Sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la palabra de Dios. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que no pidamos paciencia, porque si no vamos a recibir más pruebas. Eso pasa a veces, ¿no? Señor, dame paciencia, dame paciencia. No pidas paciencia porque de todas maneras vas a tener pruebas. Necesitamos, hermanos, entender que vamos a enfrentar situaciones complicadas. ¿Quién no lo ha pasado? ¿Qué creyente no ha pasado situaciones difíciles? En el hogar, en el colegio, en diferentes aspectos, aspectos de nuestro desarrollo diario. Y hermanos, algunos puntos que vamos a considerar de aquí, que tiene que ver cómo es que nosotros debemos relacionarnos con las personas que nos rodean. ¿Cómo es que tú y yo debes relacionarte con las personas o con los inconversos que están alrededor de nosotros? Tú no estás en esta tierra y tú no perteneces a esta tierra. Dice la palabra de Dios que somos extranjeros y somos peregrinos, no somos de aquí. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nuestra patria es una patria celestial. Por eso es que no corremos con ellos en ese mismo sentir que ellos tienen en relación a las cosas, a las cosas que este mundo practica en cuanto a su forma de pensar. Nosotros no pensamos como ellos, porque pensamos bíblicamente, y la Biblia es abiertamente opuesta a la mente corrupta del hombre. El hombre está corrupto, está mal, está terrible, porque el pecado lo ha hecho así. Y nosotros tenemos la palabra de Dios como la guía de nuestras vidas. Los principios que tú tienes, que son de la palabra de Dios y que Dios mismo a través del Espíritu Santo te dan convencimiento, no son los mismos principios del mundo. Y el mundo te va a presionar y tú tienes que saber cómo debes relacionarte con el mundo. Isaac estaba practicando algunas cosas aquí. En la vida de él podemos ver cómo es que él se relacionó con los inconversos, que en este caso lo hacen los filisteos, ¿no? Bien, lo primero, hay momentos en la vida que nuestros hijos, de nuestros hijos, en los que harán según les enseñamos. Es lo primero que vamos a ver. Hay momentos en la vida de nuestros hijos en los cuales ellos, nuestros hijos, harán lo que les hemos enseñado. ¿Isaac era hijo de quién? A ver, ¿de quién era? Ahí está, de Abraham. Isaac era hijo de Abraham. Versículo 15. Miren lo que dice. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Recordemos, hermanos, bueno, los que no lo sabían, en el tiempo antiguo, donde no había agua, no había ríos en abundancia, la gente, para poder tener agua, esperaba la lluvia, ¿no? Y si no había lluvia, tenían que hacer pozos. Quien tenía más pozos era más rico. Recordemos eso como parte de la historia. Entonces, en este caso, tener un pozo de agua era algo importante. Tener un pozo de agua hacía que una persona tenga, como decir, suerte, decían, ¿no? ¡Qué suerte! Abre el pozo y salía agua, porque podías abrir un pozo y no salía nada. No salía nada. Entonces, si no hay agua, no hay vida. Hemos pasado estos días falta de agua. No sé cuántos de ustedes han sufrido por el agua. Es complicado no tener agua, ¿no? No puedes bañarte. Hoy día supongo que se han venido bañados, ¿no? Se huele. No hemos tenido agua. No tener agua es terrible. No tener agua es terrible, como ustedes mismos lo han experimentado. En este tiempo vemos que de ese tiempo bíblico era importantísimo tener agua. Era importante tener agua, y por eso Dios bendecía. Cada pozo que hacía Abraham, salía agua. Otro pozo hacía Abraham, salía agua. Y hemos visto en el capítulo 21, vamos a rapidito leer esa parte, justamente también que tiene que ver con los pozos que Abraham hizo. Capítulo 21, versículo 31. Abraham, el padre de Isaac. Capítulo 21, versículo 31. Por esto llamó, estamos hablando de Abraham, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Hermanos, también aquí en esta escena del papá, no estamos hablando de este pasaje que hemos leído al comienzo, sino este es Abraham, el papá de Isaac. También había tenido un problema
con uno de los pozos que también había pasado que se habían adueñado del pozo, ¿no? Pero al ver Abimelech, el Abimelech de Abraham, la prosperidad que Dios se le había dado a Abraham, que a pesar que le había quitado su pozo, él tenía otros pozos más, y que él tenía mucho más prosperidad que los filisteos, viene y hace un pacto con él. Y dice allí, cuando hizo un pacto a Abraham con Abimelech, dice la palabra de Dios aquí, que después de ese pacto Dios plantó a Abraham un árbol, y se hace un árbol tamarisco justamente en Berseba. Ya, regresamos a nuestro pasaje, regresamos por favor al capítulo 26, y estamos viendo cómo es que los hijos, ¿no?, hacen muchas veces las cosas que los enseñamos. Hay situaciones, hay momentos en la vida de nuestros hijos en los que harán según les enseñamos. Isaac estaba imitando las actitudes de su padre, estaba imitando las acciones de su padre. Hermanos, es tan importante enseñar a nuestros hijos lo correcto. Es tan importante enseñarles cosas que ellos después imitarán, porque la fe genuina y tu vida genuina será imitada después por tus hijos. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 26-18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, ¿no? Entonces, esos pozos que los filisteos por envidia le habían cerrado, ¿no?, él los volvió a abrir y nuevamente le puso los nombres a los pozos según su papá los había llamado. Hermanos, los hijos, algunos momentos, va a llegar en que ellos van a imitar y van a hacer según nosotros les enseñamos. Enséñale la palabra de Dios a tus hijos. No le enseñes. Puedes enseñarle a hacer cosas de esta tierra, puedes enseñarle, si es pequeño, a bailarle un trompo, ¿no? Cuando yo me acuerdo que era chiquito, mi papá me enseñaba a bailar el trompo. Bueno, ahorita ya no hay trompos, ¿no? Ahorita es puro celular los chicos, ¿no? Pero esos tiempos del trompo me enseñaba a hacer el avioncito. Hasta ahorita sé hacer el avioncito porque mi mamá me enseñó, ¿no? Otros padres le enseñan a sus hijos a pescar, ¿no? Y hermano Víctor, ¿no?, sabe, es experto. Otras personas enseñan a sus hijos a diferentes tipos de habilidades, ¿no? Otros en su trabajo, ¿no? Otros en la construcción, otros en alguna arte, de repente saben pintar muy bonito porque los padres le enseñaron y tomaron tiempo para hacerlo. Pero cuán bueno, hermanos, y cuán hermoso es cuando le enseñamos a nuestros hijos principios bíblicos de la palabra de Dios, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras acciones. Cuando ellos ven un cristiano genuino en tu vida, ellos lo imitarán más adelante. Y por eso podemos ver aquí que Isaac estaba imitando la forma de ser que su padre tenía. Abrió los pozos que su padre había hecho, los sacó, les quitó la tierra, y Dios inmediatamente hizo que otra vez salga agua de los pozos, y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Hermanos, la imitación de los hijos, ¿no? Desde pequeños ellos nos imitan. Si ellos ven un cristiano así a media caña, como se dice, no esperes más que eso para ellos. ¿Y por qué mi hijo es así? Lo que pasa es que tú eres así. Entonces necesitamos ser genuinos en nuestra vida cristiana, ser el mismo cristiano aquí en la iglesia, y ser el mismo cristiano en la casa, ser el mismo cristiano en el trabajo, en todo lugar, ser la misma persona. Dice, cuando Isaac, vemos el versículo 23 por favor, vemos ahí el 23, y de allí subió ¿a dónde? A Berseba. Y Berseba es el mismo lugar, ¿se acuerdan que leímos hace un ratito, donde Abraham plantó un árbol tamarisco? Dice que ese árbol, estaba averiguando un poquito, es un árbol fuerte, es un árbol de madera muy dura y que tiene larga vida. Sus ramas son espesas y se mantienen, dice, verdes todo el año. A pesar del clima, se mantienen verdes todo el año, ¿no? En realidad es como un símbolo de firmeza, ¿no?, de permanencia. Dios había hecho un pacto con Abraham, y sin duda, Abraham, al plantar ese árbol, Abraham ya no estaba, y cuando Isaac fue a Berseba, indudablemente, de alguna manera, habrá estado cerca al árbol, ¿no? Porque el arbolito le indicaba el lugar donde hizo el pacto su papá. Hermanos, nuestros hijos, nuevamente, hay momentos en los cuales, en la vida de ellos harán según les enseñemos. Enséñale buenas cosas a tus hijos.
No solamente le enseñes valores, porque los valores de este mundo son interesantes, son buenos, pero los valores y principios de la palabra de Dios no van a pasar. Enséñale con tu vida, enséñale con tu ejemplo, ¿no? A veces tenemos la tendencia a ser renegones los padres a veces, ¿no? Piensa un poco, respira un poco, recuerda que tus hijos, sus hijos lo imitarán. No serán menos que tú, no serán más que tú. Ellos lo imitarán, y en realidad lo van a imitar. Trata de hacerlo, tratemos de controlar nuestro carácter, tratemos de actuar sabiamente, tratemos de actuar cristianamente. Si venimos a la iglesia, seamos lo mismo que somos aquí en la casa, ¿ya? Nuestros hijos harán según les enseñemos. Hay cosas tan bonitas que pueden enseñar a nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico, ¿no? Tenía 7, 8 años, desde que tengo uso de razón, 5:50 de la mañana, sin fallar, todos los días de la semana. Recuerdo que venía mi papá y nos destapaba de lo que estábamos durmiendo a los 4. Somos 4 hombres, yo soy el mayor, y éramos como seguidos, ¿no? Un año después del otro, 3 grandes, y el chiquito vino después. Venía, nos destapaba de la cama que estábamos, y nos sentaba con mi mamá más, y hacíamos una lectura bíblica, orábamos los 4, temprano lo hacía, y no importaba si uno era dormilón, el otro no era dormilón, y no importaba nada. Él hizo esa costumbre en nuestra casa y lo hacía todas las mañanas, 5:50 de la mañana, así como un relojito. Yo tengo un gallo que me despierta al costado de mi casa, 3 de la mañana, me hace acordar eso. A ellos también, ¿no? Mi vecino. Hay un gallo que nos despierta. Mi papá era como un gallo así, ¿no? Nos despertaba, y recuerdo que nos sentaba y leíamos la palabra de Dios, y él era fiel, hermanos, en eso. Y hasta el día de hoy se me ha quedado esa costumbre de levantarme temprano, ¿no? De madrugada. A veces nos gana el sueño, pero siempre tengo eso como una cosa que me impulsa. Será que, no sé, todos los días lo hacía de chiquito hasta que salí de casa, hasta que me casé, que siempre en la mañana tengo ese impulso que me hace que me levante temprano. Son costumbres familiares, que no por cierto lo hacen todos, pero son cosas que a veces los padres hacen con sus hijos, que quedan y perduran como bendición para ellos. Para mí es una bendición, hermanos, que mi padre haya hecho desde pequeño esto. Y yo creo que tú también puedes hacer cosas que van a enseñar a tus hijos cosas positivas para su crecimiento y su vida espiritual. Puedes darle lo que quieras, puedes darle cosas materiales, pero nada como darle la palabra de Dios, nada como darle la herencia que ellos podrán imitar después. Bien, hermanos, vamos a ver, segundo. Primero hay momentos en que nuestros hijos harán según les enseñamos. En segundo lugar, hay momentos en los cuales es mejor apartarnos y no luchar. Estamos hablando de trato con inconversos. Hay momentos en los cuales es mejor apartarnos y no luchar. No luchar. Cuando hay sed de venganza, recordemos el versículo que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otros dicen: la venganza es dulce, dice el Señor, pero eso no está en la Biblia, por si acaso. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es el principio. No nos vengamos. A veces queremos reventar cuando hacen cosas contra nosotros, pero recordemos que nuestra vida está en las manos de Dios, y el control de nuestras vidas está en las manos de Dios. Vamos a ver en la vida de Isaac qué pasó. Versículo 19, por favor, capítulo 26, versículo 19 de Génesis. Hay momentos en los cuales es mejor apartarnos y no luchar. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra, ¿no? Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se puso a pelear? ¿Qué dice? Versículo 22. Todos leyendo. Y se apartó de allí. Y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y fructificaremos en la tierra. Hermanos, los pastores de Gerar estaban
cuando veían que él abría un pozo y salía agua, decían, esto no es tuyo, está en nuestro territorio, es nuestro. Ya bueno, Isaac se apartó, abrió otro pozo, igual, abrió el pozo, salía agua y también pelearon por el pozo. Al final dice que él se apartó de allí y dice, abrió otro pozo, ¿no? La bendición de Dios estaba con él. ¿Por qué cuando los de Gerar abrían un pozo por su propia cuenta no salía agua? Porque la bendición de Dios no estaba con ellos. En cambio con Isaac sí estaba la bendición de Dios. Y él prefería no pelear. Y hay momentos en la vida, hermanos, igual, que es preferible no pelear, ¿no? No pelear, no luchar, apartarnos y no luchar. Entonces, a él abrió el tercer pozo, y el pozo era un pozo donde salía agua, y el Rehobot era el nombre del pozo. El significado de Rehobot es espacios anchos, era un pozo grandote. O sea, si los otros pozos eran grandes, el pozo tercero que abrió, apartándose de allí, cuando ya no lo molestaron más, porque ya no pelearon sobre este tercer pozo, ese pozo era mucho más grande, ¿no? Espacios anchos era su significado. Quiere decir que Dios, de repente, él prefirió darle el pozo a los filisteos, normal, ¿no? El segundo pozo se los dio. En el tercer pozo, cuando él abrió el tercer pozo, fue mucho mayor la bendición en ese pozo que los otros dos anteriores. Y es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros actuamos bíblicamente, cuando nosotros pensamos bíblicamente, cuando nosotros hablamos bíblicamente, cuando tu vida es realmente una vida genuina para el Señor. Cuando tú eres fiel a Dios y no peleas, no peleas, por ejemplo en casa, a veces hay situaciones complicadas con la esposa o con el esposo, y cuando tú prefieres no pelear, no darle lugar al diablo, Dios te va a bendecir, ¿o no? Es lo que pasa en el hogar o con alguna persona en el trabajo. Prefieres no pelear por guardar tu testimonio, hermanos, Dios te va a bendecir. Pero si te pones de boca a boca, va a venir el enemigo, porque es el propósito de él matar, robar y destruir, y va a malograr tu vida, va a malograr tu testimonio. Con los inconversos es igual. Muchas veces hay situaciones en las cuales no debemos pelear, Les hablé del gallo, ¿no? 3 de la mañana el gallo, kikiriki, a veces 2 de la mañana, de madruga, ¿no? A veces me da ganas, no sé, en mi humanidad, en mi carnalidad, de agarrar un poco de campeón con maíz y tirarle por arriba. Pero en algún momento tendré que hablar de una manera amable, por cierto, con mi vecino. Pero hermanos, a veces hay situaciones en las cuales no vas a malograr tu testimonio ni echar a perder tu testimonio por una situación que se presenta, que a veces se puede solucionar de una manera sabia. Porque lamentablemente a veces como humanos que somos, actuamos en la carne y malogramos nuestro testimonio y malogramos nuestra relación con las personas que nos rodean en el trabajo, en el hogar, en diferentes lugares. Si eres el único creyente en tu casa, a veces vas a tener que aprender a callar en situaciones para que después Dios te venga a honrar, y Dios te va a honrar y te va a hacer, como dice aquí, un Rehobot en tu vida. Algo mucho mayor de bendición en tu vida, porque tú permitiste que el Espíritu Santo gobierne tus acciones y no actuaste en la carne, como la mayoría de personas haría. Entonces, hermanos, hay momentos en los cuales es mejor no responder. Al día de ayer estaba conversando con una hermana en la casa, vino a visitarnos, y ella nos contaba que estaba en el trabajo, y en el trabajo tenía 4 personas que le decían la vida imposible. 4 personas, ella llegó a trabajar hace un año en ese trabajo, y le hacían la vida imposible a la hermana. Y dice que estas personas, de un momento a otro, ella es lo único que paraba llorando, oraba, lloraba y lloraba. Esa era su rutina en unos meses, hasta que llegó un momento en el cual de un momento a otro vino una directiva que sacó a esas personas totalmente y le trajo otro jefe muy amable, muy bueno, ¿no? Y la lucha no la hizo ella, sino ¿quién la hizo? Dios. Dios pelea nuestras batallas, Dios pelea tus batallas si tú decides actuar bíblicamente, actuar como cristiano, no actuar como una persona común y corriente. Hermanos, necesitamos actuar como la palabra de Dios nos dice. En la palabra de Dios dice, no paguéis a nadie mal por mal. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿no?
Dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, lo dice el apóstol Pablo. Y es más, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres, nos dice la palabra de Dios. Y en otro, más adelante dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale veneno. Así dice, así dijo Jesús, dale de beber, ¿no? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Venzamos con el bien el mal. No paguemos mal por mal. Porque si pagamos mal por mal, estamos actuando carnalmente, y recordemos que el fruto de la carne, su resultado es desgracia para nuestras vidas. Hermanos, actuemos como hijos de Dios. En Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, el mundo está en tinieblas. Basta con solo prender la televisión, prender las noticias, salir a la calle. El mundo está en tinieblas, inclusive en los lugares que estudiamos, que se estudian. El mundo está en tinieblas. Estaba el otro día por curiosidad viendo, ¿no? Moisés, la novela. O sea, eso no es nada de Biblia ahí, ¿no? Me puse a ver un poquito, a ver qué cosa era. ¿Cómo va a estar Moisés besando? Bueno, como estaba ahí de que lo acosan las mujeres. Nada de la palabra de Dios, totalmente alejado de la palabra de Dios. Y algunos, no, es que es Moisés, ¿no? Es la Biblia, ¿no? Tengamos cuidado con lo que nuestros ojos ven, ¿no? Cuidadito los ojitos, lo que miran. Hay un Dios de amor que mirando está. Allí me acuerdo de esa canción cuando era niñito, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Hay varios, ¿no? Los más viejos, ¿no? El mundo está en tinieblas, hermanos. Y el mundo nos atrae y nos tiende trampas, nos tiende lazos. Nos tiende lazos para poder llevarnos cautivos hacia la forma como este mundo piensa. Necesitamos abrir los ojos, necesitamos estar atentos, necesitamos resplandecer, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Y así estamos. Hermanos, hay momentos entonces en los cuales nuestros hijos harán según les enseñamos. Hay momentos en los cuales es mejor apartarse y no luchar. En tercer lugar, hay momentos en los cuales la bendición de Dios es mejor que ganar una disputa. ¿Ya? Vamos al versículo 23, por favor. Versículo 23 y el 24 en la primera parte. Versículo 23. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. ¿No? Qué hermosa esta escena en la vida de Isaac. Isaac estaba conociendo a Dios. Recordemos la semana pasada, él estaba conociendo al Dios de Abraham, al Dios de su padre. Y en este momento, cuando él está pasando un momento complicado, cuando lo están atacando los inconversos, como se diría, cuando le están quitando lo que él había logrado con esfuerzo, cuando ellos le tienen envidia y lo maltratan y lo botan prácticamente de su tierra, y él se va a otro lugar y Dios lo bendice con muchas aguas, más aún de la que tenía. Dios se le aparece y le dice: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Es lo mismo que Dios te dice, hermano, hermana. Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Yo estoy contigo,
no temas, yo te voy a bendecir. Qué momento difícil pasamos a veces con la gente inconversa. A veces hay momentos que queremos, como se dice, tirar la toalla. Muchos, como mencionamos hace un rato, lloran por una situación muy complicada y difícil. Pero recordemos que el mismo Dios de Isaac es el mismo Dios que también te dice a ti lo mismo. Yo estoy contigo, no temas, yo te voy a bendecir. Por eso, hermanos, este tercer punto dice, hay momentos en los cuales la bendición de Dios es mejor que ganar una disputa. La bendición de Dios está sobre los hijos de Dios cuando los hijos de Dios obedecen. Y cuando tú obedeces a Dios, ten por seguro que Dios tiene una bendición muy grande para ti. Cuando tú obedeces a Dios, recibes como consecuencia de la obediencia la recompensa. Hay muchas cosas en las cuales necesitamos obedecer a Dios, que nos faltan obedecer a Dios. Examina tu vida y ve si estás obedeciendo a Dios en todo, hermano. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir y tú tienes que estar seguro de eso porque estás obedeciéndolo. Situaciones que presentan en nuestra vida, que a veces van a producir molestia, ¿no? Me siento mal, me siento incómodo, pero esos sentimientos no deben gobernar nuestra vida. Recordemos que la raíz de amargura, ¿qué pasa? Lo que pasó con Esaú, ¿se acuerdan? Esaú guardó la raíz de amargura y se murió con la raíz de amargura y transmitió la raíz de amargura a sus hijos. Y esto mismo puede pasar con una persona que guarda raíz de amargura, que se molesta y que permite que los sentimientos negativos estén en su corazón y que permite que esos sentimientos gobiernen su vida. Entonces, hermanos, hay momentos que no ganaremos todas las disputas. Hay momentos que sí, ¿no? Rápidamente saldremos airosos, victoriosos, pero hay momentos en los cuales no ganaremos, pero es mejor la bendición de Dios muchas veces que ganar alguna situación complicada. Y hermanos, la verdadera riqueza y la verdadera bendición es la bendición que Dios da. En todo aspecto. En el aspecto espiritual, en el aspecto material, en todo aspecto es mejor la riqueza que Dios dio. La semana pasada mencionamos el versículo que está en Proverbios 10:22, ¿se acuerdan? Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Y realmente es mejor a veces perder, pero ganar la bendición de Dios. ¿O no? Es mejor perder, pero no perder la bendición de Dios. Hermanos, la bendición de Dios te va a enriquecer. Hay gente que se esmera por ganar en este mundo bendición material, por decir, ¿no? Se esfuerza en tener dinero, posesiones, y no está mal porque es bueno sostener a nuestra familia, es bueno ser diligentes, es bueno glorificar a Dios con lo que Dios nos da, y es diligente esto, pero cuando eso se vuelve en el centro de nuestra atención, y cuando nuestros valores cristianos son pisoteados por ese deseo que tenemos simplemente de prosperar económicamente, sucede cosas como por lo que sucedió en el año 2012, una noticia que lo recuerdo mucho, 2010 fue, una mujer en Miami, ¿no? en Estados Unidos, le dejó la mayor cantidad de su herencia. Ella tenía $13 millones como herencia, que le dejó 1 millón a su hijo y 12 millones a sus perros, a 3 perros, ¿no? Y en la noticia en esos años atrás sale que los perros estaban pues tenían sus como se dice, sus abogados, tenían quienes eran sus tutores, eran justamente la gente que vivía con ella, ¿no? La gente que vivía con ella, los criados de la casa, ellos eran los que eran los tutores de los perros, y ellos se administraban. Entonces le había dejado a su hijo 1 millón y 12 millones a los perros. Hicieron un juicio, bueno, ese juicio eso sucedió hace varios años atrás. Y así hay, hermanos, gente que ¿de qué sirve que tiene tanto dinero cuando no tiene el amor de sus hijos? ¿No? Hablando simplemente de situaciones de sentimientos. Pero más terrible, hermanos, es cuando una persona tiene tanto dinero en esta tierra y tiene tantas posesiones y tiene tantas comodidades, pero cuando muere, ¿a dónde va? Se lleva su dinero a la tumba. Recordemos el señor de Zipán, ¿no? Se llevó todos los tesoros en la tumba, pero su alma, ¿a dónde fue? Se fue al infierno. ¿Y de qué sirve, hermanos, tener bendición de esta tierra si la bendición no viene de Dios? ¿De qué sirve tener cosas materiales o de repente tener una familia bonita
de repente, moralmente hablando solamente, cuando la bendición de Dios no está sobre nosotros. Anhelemos la bendición de Dios, porque es la bendición de Dios la que enriquece. Perdió la disputa con los filisteos, Isaac, pero ganó la bendición de Dios. Yo estoy contigo, no temas, yo te voy a bendecir. Es lo mismo que Dios te dice. Es lo mismo que Dios te dice. En el hogar hay problemas entre esposos, igual, a veces tenemos que perder para ganar. ¿Es así o no es así? Tenemos que perder para ganar. Y tenemos que ceder muchas veces. De repente no tiene la razón, pero te quedas callado y esperas el momento adecuado y la bendición de Dios viene a tu vida por tener paciencia con esa mujer que te dio Dios tan buena, ¿no? Pero que se equivoca. O ese hombre que te dio Dios que es bueno, pero se equivoca. Y es mejor a veces pasar por alto la ofensa y perder, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando era niño, había una frase que decían, y hasta el día de hoy creo que se dice, Jalisco nunca pierde. Era una película antiquísima, ¿no? Que nunca perdía, no sé, esas películas que se ven así en blanco y negro, todo que corre, ¿no? Nunca pierde, ¿no? Nunca pierde. Y le salió una frase que decía, Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata, ¿no? O sea que es terrible, nunca pierde. Hay personas así. Y lamentablemente a veces nosotros tenemos la tendencia y la tentación de ser así. Nunca pierdo y cuando pierdo hago locuras. Hermanos, necesitamos entender que a veces vamos a perder, pero vamos a ganar la bendición de Dios por ser fieles, por ser fieles. En el fútbol es así también, ¿no? Alianza a veces pierde, pero siempre gana experiencia, ¿no? Hace un paso atrás para dos pasos adelante. Bueno, cuarto punto. Primero, hay momentos en los cuales nuestros hijos, ¿qué serán? Harán según les enseñemos. Hay momentos en los cuales es mejor apartarse y no luchar. Hay momentos en los cuales es mejor ganar la bendición de Dios que ganar una disputa. Y en cuarto lugar, hay momentos en los cuales disfrutamos por la fidelidad de nuestros padres. Versículo 24. La segunda parte. 24, la segunda parte. No temas, porque yo estoy contigo. Y eso lo leímos, ¿no? Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor, ¿de quién? De Abraham, mi siervo. Hermanos, ¿el papá de Isaac fue fiel o no fue fiel? Dice que Dios le amaba. Por amor de Abraham, mi siervo, por amor de tu papá, yo te voy a bendecir. Por amor a tu padre, porque él fue fiel, yo te voy a bendecir. Hermanos, hay momentos en los cuales disfrutamos por la fidelidad de nuestros padres. Algunos de nosotros tenemos padres creyentes, otros no, pero tú vas a ser padre o eres padre. Y realmente, hermanos, es una bendición disfrutar que Dios nos bendice a causa de que nuestros padres fueron fieles. Yo tengo un padre creyente, tengo un abuelo que no fue creyente, pero que se convirtió al final de su vida. Y recuerdo mucho de la fidelidad de Dios y de la provisión de Dios para mi padre a lo largo de su vida cristiana. Y recuerdo a mi madre también de la misma manera. Cómo es que Dios les sacaba de unas cosas, de unos apuros. Era increíble ver cómo era esto en la vida de ellos. Y si tú tienes un padre creyente, o si tú eres un padre creyente, recuerda que tus hijos, o de repente ya lo estás disfrutando, recibirán la bendición a causa de la fidelidad de nuestros padres. Claro que nosotros elegimos si seguimos en la misma línea. Pero tú, hermano, si eres padre, o si vas a ser padre, o si eres adolescente y en algún momento vas a ser padre, desde ahora ya empieza a ser fiel, porque la bendición de Dios será sobre tus hijos muchas veces a causa de tu fidelidad. Abraham fue fiel, y Abraham fue siervo, ¿no? Porque vemos aquí, al final dice, por amor de Abraham, mi siervo. Hermanos, muchas personas sirven a sus placeres solamente. Hay personas en este mundo que están empecinadas en comprar cosas electrónicas, ¿no? Y su placer es comprar cosas electrónicas, ¿no?
están buscando el último modelo de todo, están siempre al tanto y eso es su placer mayor. No es malo, por cierto, no es malo. No es malo tener cosas electrónicas, no vayan a pensar eso que estoy diciendo esto. Pero cuando el corazón de una persona está empecinada en algo y servirse a sí mismos y sentir satisfacción por alguna cosa que no sea el Señor, que no sea las cosas de Dios, entonces estamos mal. Abraham era siervo de Dios. Él no se servía a sí mismo, a sus placeres. Abraham no servía al mundo. No servía al mundo, no servía a Egipto, que era representado por el mundo en ese entonces. No servía a su propio ego, él no quería hacerse un nombre para él mismo. Si bien es cierto, Abraham fue destacado y fue grande en medio de la sociedad en la que se desarrolló, porque Dios lo bendijo tanto, pero él no hacía que su nombre sea grande, sino él exaltaba al nombre que es sobre todo nombre. Lo mismo que tú y yo deberíamos hacer en nuestras vidas. Lo mismo que tú cuando logras algo bueno, o cuando tienes una buena cualidad, o yo, tenemos que glorificar el nombre de Dios, no sacar pecho e inflar tu pecho y decir, ¿no? Yo soy, ¿no? Uy, miren, si no fuera, no serían las cosas así. No hacer así, sino el nombre de Dios siempre debe ser exaltado. Y podemos hacerlo, hermanos, de muchas maneras. Cuando en la vida práctica nuestros hijos pueden ver que nosotros glorificamos el nombre de Dios. Glorifica el nombre de Dios, hermanos. Sirve a Dios de todo corazón. Esfuérzate por obedecer a Dios, porque la fidelidad de Abraham produjo bendición para Isaac, así como la fidelidad tuya puede traer bendición a tus hijos o a tus futuros hijos. Hermanos, este mundo es blanco del ataque de Satanás. Y la iglesia quiere también ser destruida por Satanás. La estrategia de Satanás, estaba leyendo un poquito acerca del aborto, ¿no? Es destruir a los niños, ¿no? Destruir a los niños, y se destruye a los niños de diferentes maneras a través del aborto, a través de la invasión de las ideologías de este mundo y los pensamientos modernos, para meter en ellos principios antibíblicos y satánicos. Eso hace Satanás y utiliza a sus siervos en esta tierra para poder lograr eso en los niños. Y en realidad, él quiere destruir los hogares, quiere destruir la creación de Dios. Y él también, el trabajo de Satanás para la iglesia también no se escapa, porque él está tratando también que los padres cristianos no trasladen su legado espiritual a los hijos. Él está tratando que tú seas un cristiano mediocre para que tus hijos no imiten esa fe mediocre y poco a poco se vaya diluyendo ese servicio a Dios de todo corazón. Hermanos, debemos cultivar en nuestras familias el servicio a Dios. Si hay situaciones en las cuales tenemos que escoger entre ir a la iglesia o hacer otra cosa, debemos preferir ir a la iglesia. Pero qué mejor, porque qué mejor que estar en la casa de Dios. A veces hay situaciones en las cuales los chicos están cansados, ¿no? Cansados o no cansados. Yo me acuerdo cuando era chico, cansado o no cansado, no importaba si era cansado, igual mi papá me llevaba, ¿no? Era una orden. Mi papá no era militar, mi papá es chiquitito, así, ¿no? Mis hijos ya lo pasaron, ya. Ahora mi papá ve a mis hijos así ahora, ¿no? Chiquitito, pero firme. Firme. Si hay situaciones en las cuales sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es pecado. Y el pecado es imitado más fácil que lo bueno. Seamos firmes. Entonces, enseñemos a nuestros hijos cosas que van a traerle bendición. Enseñemos a nuestros hijos a diezmar, a ofrendar, porque sabemos que eso les va a traer bendición. Es una parte de la vida del creyente muy importante que Dios nos enseña en su palabra, no porque Dios necesita tu dinero, no es porque Dios quiere quitarte tu dinero, no es que Dios quiere enriquecer a personas a costa de tu dinero, sino Dios quiere ver tu fidelidad, nuestra fidelidad. Quiere ver cuánto nosotros le amamos a Él y cuánto nos duele darle al Señor
algo de lo que Él nos ha dado. Y en realidad, hermanos, enseñemos a nuestros hijos estos principios, porque si no lo hacen desde pequeños, después no lo harán. Y después fracasarán, y después vivirán ahorcados porque no fueron fieles. Enseñemos a nuestros hijos estas cosas. Entonces, enseña a tus hijos, hermanos, que esas cosas, porque después ellos lo van a recibir como herencia. Bien, y por último, versículo 25. Hay momentos en los que nuestra palabra mostrará nuestro temor a Dios. Nuestro hablar, nuestras palabras mostrarán nuestro temor a Dios. Versículo 25. Y edificó allí un altar. ¿Y qué dice? Invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, nuestros hijos y nosotros mismos, con nuestras palabras, siempre debemos bendecir al Señor. Siempre Dios debe ser honrado con nuestras palabras. Siempre Dios debe ser glorificado con lo que decimos y con lo que hacemos. Dice, si decimos algo, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Siempre hablemos lo que hablemos para la gloria de Dios. Nuestra boca, hermanos, debe confesar que Cristo es el Señor. Hermanos, necesitamos entender que acá estaba en una situación complicada Isaac, ¿no? Había pasado momentos difíciles. Y en ese momento, en los momentos difíciles, él estaba allí levantando un altar y estaba invocando el nombre del Señor. Que ellos siempre nos vean, que nuestros hijos nos vean, y que nosotros mismos, no porque nos vean otros, delante de Dios tengamos nuestro altar siempre. Que siempre nuestras palabras, nuestra boca pueda confesar el nombre de Dios, hablarle como Él fuera nuestro amigo, como nuestro Dios que es, con la confianza que tenemos por Cristo, podamos invocar el nombre del Señor y el Señor siempre, hermanos, va a escuchar. El Señor siempre se va a gozar cuando nosotros le damos el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Aquí vemos que él invocó el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Dios le bendijo o no le bendijo? Dice, abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dios le bendijo. Dios le bendijo porque él siempre confesaba el nombre de Dios. Él siempre bendecía el nombre de Dios. Él siempre invocaba el nombre de Dios. Hermanos, confiemos en el Señor. Invoquemos el nombre del Señor en toda circunstancia. Cuando estás contento, alaba al Señor, invoca el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía, si estás contento, canta alabanzas, ¿no? Canta alabanzas. De repente no cantas tan bien, pero nadie te va a escuchar en la ducha, ¿no? Ah, sí te escuchan, pero no importa. Pero canta de corazón, ¿no? A veces nos limitamos por el hecho que no cantamos bien. A veces nuestros hijos nos dicen, no, así no debes cantar, ¿no? A veces los hijos saben, ¿no? Nos pueden corregir, pero canta de corazón. Y canta de corazón y dile, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque estoy contento. ¿Estás triste? Canta al Señor, o ora al Señor, haga oración, ¿no? Hacer oración, invocar el nombre del Señor. Siempre el Señor esté en nuestra boca. Estás manejando, si tienes un auto, y alguien se te cruza, no lo maldigas, ¿no? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace de repente, ¿no? Sí, tener una actitud buena, una buena actitud. En realidad nosotros, hermanos, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. En las actitudes que tenemos, en las situaciones que se presentan, siempre debemos imitar a nuestro Señor. E invocar el nombre del Señor y que en nuestra boca siempre esté el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es cuando de nuestra boca no aflora. Hay gente en el mundo que, he conocido personas, que de 10 palabras, 7 son lisuras o jergas, ¿no? Me acuerdo de una persona así. Pero el creyente, ni una lisura ni una jerga. Siempre debemos tener en nuestra boca, en nuestros labios, un fruto de alabanza que glorifique el nombre de nuestro Señor. Estemos en situación difícil, estemos en situación buena, siempre debemos tener en nuestros labios una palabra que tenga que ver con nuestra vida de relación con Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Isaac estaba en una situación difícil, había pasado momentos complicados, pero vemos que él confiaba en el Señor y que él invocaba el nombre del Señor en todo momento. Él se fiaba de todo corazón de su Señor. En Salmos capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Estás pasando momentos difíciles. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él va a producir un resultado bueno para ti, a pesar muchas veces que no lo mereces. Pero confía en Él, y Él hará. Nuestras palabras, hermanos, deben mostrar nuestro temor y nuestra confianza en Dios. No debemos confiar en nosotros mismos. A veces tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos, ¿no? Y algunos hasta dicen, ¿no? Yo tengo ya todo planificado, ¿no? El futuro, no tengo miedo del futuro, porque ya todo está bajo control. ¿Así debe ser nuestra actitud? No. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si es que el Señor es quien hace las cosas, se dará así. Y es el corazón nuestro, un corazón que confía en el Señor. No confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en el Señor. Dice la palabra de Dios, ellos confían en carros, confían en caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Señor. Otros dicen, conmigo nadie se mete porque sale perdiendo. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Nadie se mete porque sale perdiendo, ¿no? Yo le digo su vida, ¿no? ¿Eso es lo que un cristiano debe hablar así? No debemos hablar así. Tenemos la tentación, ¿no? O tenemos la tentación de que tenemos todo bajo control, o tenemos la tentación de que hagamos todo, o tenemos la tentación de ser autosuficientes, y el creyente no debe ser así. El creyente debe confiar en el Señor, y siempre el Señor debe ser el motivo de su confianza, de estar firme, porque nosotros podemos tener un plan A, podemos tener un plan B, pero ninguno de esos planes se van a realizar, ni van a darse por desarrollados, si es que nosotros solamente confiamos en nosotros mismos. Dios tiene el control, y debemos entender, hermanos, que de todo corazón debemos confiar en Dios, porque es lo mejor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Isaac tenía riquezas o no tenía riquezas? ¿Dios lo había prosperado o no lo había prosperado? Lo había prosperado mucho. Él podía haber peleado por los pozos. Podía haber peleado. Tenía suficiente fuerza, suficiente gente para hacerlo. ¿Lo hizo? No lo hizo. Isaac no hizo lo que podía hacer. Hizo lo que Dios le había enseñado por el ejemplo de su padre y por lo que él mismo había aprendido en su relación con Dios y conocerle. Y él permitió que Dios siempre sea honrado y glorificado en sus vidas. Hermanos, nosotros no sabemos, no conocemos el futuro. Dios lo conoce, y si tú amas a Dios y si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene todo bajo su control, y Dios hará que tu vida tenga éxito y victoria para su gloria y para nuestro bien. Hebreos 13:15. Todos juntos conmigo leyendo, por favor. 1, 2, 3. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso, hermanos, cuando una persona, un creyente, tiene esta actitud. Una actitud que ofrece siempre a Dios por medio de Él, ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Que siempre Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que siempre Dios sea honrado por lo que tú eres, no por tus fuerzas, no porque eres inteligente, no porque eres guapo de repente o hábil, sino que sea glorificado porque Dios está haciendo una obra en ti. Que tu vida pueda reflejar siempre la imagen de aquel que nos amó, de aquel que te amó y que entregó su vida por ti. Que siempre puedas y podamos nosotros mostrar actitudes que vayan acorde con hombres como Isaac,
En este caso, repasando, vamos a ver. Hay momentos, en primer lugar, en que nuestros hijos harán según les enseñemos. Hay momentos en los cuales es mejor apartarnos y no pelear, no luchar. Hay momentos en los cuales la bendición de Dios es mejor que ganar una disputa. Hay momentos en los cuales disfrutamos por la fidelidad de nuestros padres. Y hay momentos en los cuales nuestra palabra nos mostrará nuestro temor a Dios. Que todas estas cosas, hermanos, sean cosas que practiquemos. Que los principios que vemos aquí en este libro, en Génesis, no solo eso, sino todo lo que hemos visto hasta hoy, sea una realidad en nuestras vidas y que podamos disfrutar de la bendición que viene por obedecer al Señor. Vamos a orar, por favor, cerramos nuestros ojos, inclina tu cabeza.